Muy buenos días y ahora sí, nuevamente disculpen la demora, eh, pero vamos a empezar, ¿no?, con la clase de hoy. Habíamos estado viendo la semana anterior, el día viernes, el desarrollo multipolar y habíamos visto entonces que, bueno, no, básicamente ustedes deberían ser capaces de, al finalizar la clase, ¿no?, realizar lo que es el desarrollo multipolar del potencial eléctrico. Sí, podrían ser, van a ser capaces, ¿no?, de poder argumentar cuándo es válida la aproximación y cuándo no, y cuándo esperar buenos resultados, básicamente, ¿no? Y también lo que vamos a ver el día de hoy va a tener que ver con la interacción de un dipolo con un campo eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con justamente con la interacción de un dipolo con un campo eléctrico y a desarrollar la aproximación multipolar con distintos enfoques matemáticos, ¿ya? Entonces habíamos visto lo que era la extensión multipolar y básicamente habíamos hecho esto, ¿no es cierto? El módulo de 1 sobre R menos R', donde R es la posición donde vamos a calcular el potencial, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? R. Y R' es la posición donde está la densidad de carga. Estamos escogiendo un sistema de referencia que se encuentre relativamente en la posición de carga, ¿no? Puede ser en el centro de carga, puede ser en el centro de masa, puede ser dentro del cuerpo, en el centro geométrico, pero la idea es que sea un punto que sea representativo del sistema de carga, ¿no? No podríamos escoger un sistema de referencia que esté muy lejos del cuerpo, ¿sí? Porque la idea es que si hacemos una aproximación multipolar y resulta que este cuerpo tiene carga diferente de cero, este va a ser representado por la aproximación monopolar, por ejemplo. Y no tiene sentido, eh, y no tiene sentido tener, ¿no es cierto?, una representación de este cuerpo con una carga localizada, por ejemplo, acá, fuera del cuerpo. No tendría mucho sentido físico, ¿no? Entonces el sistema de referencia, como habíamos dicho, lo vamos a escoger dentro del cuerpo. ¿Ya? Entonces, si decimos que en la aproximación multipolar vamos a suponer que el punto donde vamos a calcular el potencial R es mucho mayor que las dimensiones del cuerpo, por ejemplo, sean R mayúscula, ¿no? Las dimensiones del cuerpo típicas, sí, es decir, ¿no? El cuerpo está más o menos en estos límites, ¿ya? En este límite R, ¿no? Entonces, si estamos así, si este punto R minúsculo es mucho mayor que cualquier tamaño del cuerpo, nosotros podríamos sacar de factor común, ¿no?, el R mayúscula y decir que estos términos que están aquí, R' sobre R, de manera general, ¿no?, estos de aquí, son mucho menores que uno. Y por lo tanto podemos hacer esta aproximación de 1 más x, considerando que x es mucho menor que uno, y hacer la aproximación de el binomio, ¿sí? De a más b a la n, ¿no? Habíamos hecho eso y habíamos separado diferentes términos, ¿no? Habíamos calculado el término monopolar, ¿sí? Y cuando el término monopolar es diferente de es cero, más bien dicho, el término más grande sería este de acá, que vendría a ser la aproximación dipolar. Sí, y la aproximación dipolar, como se puede ver aquí, básicamente se define a partir de esto, ¿no?, que se llama el momento dipolar. Entonces, la diferencia con el monopolo, ¿no?, que simplemente es la integración de la densidad de carga, que me da la carga del cuerpo, en este caso, en el dipolo, la densidad de carga viene multiplicada por la posición donde se encuentra la densidad de carga. Sí, y si integramos todo esto nos da un vector, y este vector se llama el momento dipolar eléctrico. Sí, entonces habíamos visto, ¿no?, que el momento dipolar eléctrico era independiente del sistema de referencia siempre y cuando la carga sea igual a cero. Sí, si la carga es igual a cero, el valor de P es independiente del sistema de referencia, y eso más o menos, ¿no es cierto? Bueno, pasemos de esta. Eso más o menos lo habíamos demostrado aquí. Ya, entonces, si la carga es diferente de cero, ¿sí? Y si nosotros desplazamos el origen,
vamos a ver que el momento dipolar es el mismo. Pero si la carga es igual a cero, obviamente el momento dipolar depende del sistema de referencia y van a ser diferentes, ¿no? Porque va a haber este término de aquí. Eso quiere decir que si yo cojo un cuerpo, por ejemplo, si yo cojo este cuerpo, ¿no? Que tiene una carga diferente de cero, yo voy a tener que el momento dipolar, ¿no es cierto? En un sistema de referencia y en otro sistema de referencia pueden tener diferente valor. Y eso físicamente no sería, digamos, tan eficiente, ¿no? En el sentido de que yo espero poder comparar mis resultados entre sistemas de referencia. Entonces, en ese sentido, debería ser algo para corregir eso, por ejemplo, si es que la carga es diferente de cero, ¿no? Entonces, en una aproximación multipolar, usualmente lo que se toma es un solo término, ¿no? Eso quiere decir, si la carga es diferente de cero, usualmente la aproximación monopolar es la que me serviría y las demás eh, les considero cero, ¿no? Les considero que no aportan en lo suficiente, por ejemplo. Sí, si la aproximación monopolar es cero, obviamente me voy a la dipolar. Sí, naturalmente que existirán ciertos casos en que un solo término no me va a dar una buena aproximación y me veo obligado a coger un segundo término. Pero recuerden, ¿no? Si cogen, por ejemplo, si el monopolo es diferente de cero y también cogen el término dipolar, recuerden que el valor del momento dipolar, en este caso, ¿no? Que la carga sea diferente de cero, va a depender del sistema de referencia. Y eso es muy importante que lo recuerden, ¿ya? Y a partir, ¿no es cierto?, de el potencial dipolar, que ya no depende del inverso de la distancia, sino que depende del inverso al cuadrado de la distancia, ¿sí? Podemos encontrar el campo eléctrico, donde el campo eléctrico lo que vemos es que depende del cubo de la distancia y otra cosa que se ve acá es que el campo eléctrico ya no es central. Entonces el campo eléctrico dipolar no solamente tiene una componente radial saliente, ¿no es cierto?, sino que también tiene una componente en, en este ángulo, ¿no? Sí, en este unitario teta. Ya habíamos visto, ¿no? Que tenemos este comportamiento dipolar. Ya, y habíamos estado haciendo un ejercicio, ¿no? Entonces no sé cómo les fue con el ejercicio. ¿Alguien que me quiera comentar sus resultados? Eh, dígame. Sí, sí. A ver, dígame. Dígame, Daniel. Daniel, no sé si se me cortó a mí o en general se les corta a todos, no le oigo. Ya, le oí una parte porque creo que se le cortó. ¿Tiene escrito usted o tiene alguna presentación para, para ver si le podemos ver algo que haya hecho? A ver, déjeme verle. Hmm, ahí debería poder compartir. No sé si puede compartir. Ya. Ok, entonces como habíamos visto, ¿no?
Si tenemos un momento dipolar, teníamos un campo que se cierra sobre sí mismo y habían ciertos puntos en los cuales se podían establecer ciertas órbitas que pueden ser estables, ¿sí? Y podrían ser estables en cierta posición, ¿no? Y habíamos visto que la posición más lógica debería ser los puntos extremos, ¿no? De los campos eléctricos, ¿no? Donde el campo eléctrico tiene dirección hacia el eje del, del momento dipolar, ¿no? Ahora sí. Bueno, ya teníamos la forma del campo, ¿En qué entonces, gráfico, disculpe, perdón, en qué gráfico, Daniel? en matemáticas. Ah, en matemático, aquí se ve bien. Sí, bueno, lo que pasa es que como el campo se decae con el cubo de la distancia, entonces el gráfico en tres dimensiones no se ve muy bien porque las Ya, flechas son grandes, son grandes en un solo punto y luego se hacen muy pequeñas cuando se lee. Entonces, prefería hacer un corte a ese campo. Este sería un corte sí, por eso decir un corte sería en el plano YZ. ya, Entonces, se puede ver el campo que tiene esta forma, como habíamos predicho en el caso. claro, ok, Luego, está como bien. habíamos buscado una trayectoria donde la fuerza hacia central, habíamos llegado a la conclusión de que debía ser en planos perpendiculares al eje Z. Entonces, es lo que grafiqué vuelta a un corte en planos XZ y llegué a ver que el campo, en realidad esto sería el gráfico de la fuerza, porque el campo sería también. Ya, Entonces, para una carga negativa, la fuerza sería totalmente central, de tal manera que la trayectoria que sigue esta curva sería la circunferencia que estábamos buscando. También haciendo los cálculos encontré que existe solo para un determinado ángulo, solo para un determinado ángulo de Z existen sí, los puntos por donde la fuerza es central. Entonces, el ángulo encontré que era de 54,73 grados aproximadamente. ya, Y bueno, también la velocidad es dependiente del módulo del polo, de la masa y la carga de esa partícula. Y también del radio cuadrado, que es la partícula del sistema. eh, Eso no me tengo. le puede regresar, exacto, puede dejarle allí, verá, déjeme ver, a ver, déjele allí. Ok, a ver, muchas gracias, está muy bien hecho. Veamos ahora entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver, sí, lo que nosotros podemos ver es esto, ¿no? Habíamos visto entonces que básicamente el, las líneas de campo eléctrico tenían esta forma, ¿no? Entonces, lo que nosotros podríamos ver aquí es que existen solamente ciertos puntos en donde puede haber, por ejemplo, que el campo eléctrico, ¿no es cierto?, esté siempre para el eje, hacia el eje, por ejemplo. Y esos puntos a los que se refería, por ejemplo, sería este punto de aquí, ¿no es cierto? Este punto de aquí, este punto de aquí, estos de aquí. Y si ustedes unen con una línea esos puntos, sí, por ejemplo, más o menos vamos a ver, ¿no es cierto? Que esos puntos van a estar, digamos, por aquí. Entonces, en todos estos puntos, sí, en todos esos puntos, lo que nosotros tenemos es que no existe, bueno, más bien dicho, que las líneas de campo eléctrico que cruzan por esos puntos, sí, tienen una forma central, ¿no? Es decir, si graficamos las líneas de campo, por ejemplo, graficémoslas con rojo, aquí podríamos ver que las líneas de campo están hacia adentro, ¿sí? Entonces, ¿no?
¿ya? Esas líneas de campo están hacia adentro, ¿ya? Entonces, si graficamos, por ejemplo, distintas líneas de campo, lo que vamos a ver es que las líneas de campo, por ejemplo, aquí van a ser más intensas, ¿no es cierto? Acá van a ser un poco menos intensas y conforme nos vayamos alejando, por ejemplo, por acá, van a ser menos intensas, ¿sí? De tal manera que si nosotros vemos, ¿no es cierto?, en estas líneas de aquí, lo mismo en estas líneas de acá, por ejemplo, en esta línea de aquí, aquí también vamos a ver que justo en este eje, en estos puntos, ¿no es cierto?, las líneas de campo son centrales, ¿sí? Son centrales, ¿no? Déjenme graficarles aquí, por ejemplo, en este punto, la línea de campo va hacia adentro. Eso quiere decir, ¿no?, que en todos estos puntos, estas fuerzas de aquí, ¿no es cierto?, las fuerzas pueden ser fuerzas centrípetas, por ejemplo. Excepto que si tengo un electrón, por ejemplo, que venga muy rápido, debería ser capturado en una órbita muy cerrada, muy pequeña. ¿Sí? Mientras que si tengo un electrón que vaya más lento, debería ser capturado más lejos. ¿Ya? Porque aquí hay menos fuerza centrípeta, ¿no? Ya, lo mismo acá, ¿no es cierto? Podemos ver que si extiendo esta línea hacia acá arriba, bueno, con este eje, ¿no es cierto? Aquí también va a haber unos puntos, ¿sí? Hagámosle con azul. Acá también van a haber unos puntos que, por ejemplo, donde sea máximo, ¿no? Entonces, por decirle, van a estar más o menos por allí. Entonces, en estos puntos que están aquí, ¿no es cierto? En todos estos puntos que están marcados allí, básicamente, en cada uno de estos puntos, el campo eléctrico es simplemente radial desde el eje, ¿no? Sale radialmente desde el eje en todos estos puntos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se podría tener una órbita circular, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se podría tener, ¿no es cierto?, una órbita circular, digamos así, ¿ya? Donde esta órbita circular podríamos verle, sí, que en este punto de aquí, ¿no es cierto?, por ahí más o menos, estará la órbita circular de un electrón que se mueve con cierta velocidad, ¿sí? Y este ángulo que nosotros podemos ver con el eje X, ¿sí? El ángulo que nosotros podemos ver con este eje, ¿no es cierto? Este ángulo es el que dice Daniel que vale 54 grados, ¿era? 53, 54.73. Ya, 54,73 grados. Igual acá, ¿no es cierto? Este ángulo también aquí valdría 54,73 grados. Con el eje Z, ¿verdad? Tal como está dibujado. Ya, entonces ese ángulo donde están los puntos en los cuales el campo eléctrico, sí, está simplemente en dirección radial desde el eje, sí, es 54,73 grados. Entonces, aquí arriba tendríamos un cono, ¿no es cierto?, de 54,73 grados, donde vamos a ver que el campo eléctrico solamente tiene componente radial desde el eje, ¿no? Ya sea hacia afuera, como está aquí, ¿no es cierto? O ya sea hacia adentro, como está aquí abajo. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, alguien más que te haya encontrado el mismo resultado. Profe, yo tenía una pregunta, pero era más con respecto en este caso, por ejemplo, existen superficies equipotenciales. Pues obvio, o sea, yo llegué a la conclusión de que como solo hay una simetría, en este caso el eje, eh, solo es posible que haya curvas equipotenciales, pero no sé si estoy bien. Eh, bueno, debería haber superficies equipotenciales, ¿no? En el sentido de que necesariamente como el campo varía lentamente de un punto
hacia otro punto, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Si yo digo, seguramente, ¿no? Las líneas de campo donde, digámosle con café un poquito más, por ejemplo, digo, las líneas de campo donde tienen semejante valor, por ejemplo, va a ser aquí, ¿no es cierto? Luego va a ser acá, luego va a ser acá, acá y acá. Y entonces aquí se debería formar una cierta superficie equipotencial, que no sé exactamente qué forma tiene. Sí, en el sentido superficie porque tiene que tener simetría alrededor del eje, ¿no? Eso quiere decir que si yo puedo encontrar un contorno cerrado en el cual eh, yo tenga las líneas equipotenciales, si le hago girar a el contorno, yo voy a tener una superficie equipotencial. Sí, entonces imagino yo que las superficies equipotenciales supongo que deberán ser de esta forma, ¿no? Sí, supongo que deberán ser así más o menos. Sí, no estoy seguro, ¿no? Realmente no he hecho el cálculo. Pero en principio se podría calcular, ¿no es cierto? Se podría calcular a partir de este de aquí. Sí, entonces si, si sacamos las superficies equipotenciales, por ejemplo, si sacamos de allí, ¿no es cierto? Vamos a tener que las superficies equipotenciales tienen la forma, ¿no es cierto? Digamos, tenemos el si tenemos el potencial, ¿no? Digamos, el potencial, ¿sí? Es igual a una cierta constante de P por el coseno del ángulo teta sobre R cuadrado, ¿no? Ese sería el potencial, ¿ya? Si P, obviamente, ¿sí? Si P, obviamente, está alineado con el eje Z, ¿no? Ya, pongámosle así, ¿ya? Entonces, si tenemos esto, nosotros igualamos esto a un potencial y lo que nos queda es esta figura, ¿no? Que R cuadrado tiene que ser igual a una cierta constante por el coseno del ángulo teta. Sí, entonces ese va a ser nuestra superficie equipotencial, ¿no? Y entonces podríamos graficarle, por ejemplo, esta superficie equipotencial. En principio podríamos graficarle en un sistema bidimensional, ¿no es cierto? Digamos que aquí tenemos, por ejemplo, el Z y, como decía usted, ¿sí? Entonces aquí podríamos ver, ¿no es cierto?, que para un ángulo teta dado, ¿sí? Para un ángulo dado, ¿sí? Yo voy a tener que las superficies equipotenciales van a estar a una cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, aquí. Si el ángulo se hace más grande, ¿sí? Las superficies equipotenciales no van a estar necesariamente a la misma distancia, ¿no? Entonces, si este ángulo se hace más grande, ¿no es cierto? Eso quiere decir, si el ángulo se hace más grande, el coseno del ángulo se hace más pequeño, ¿sí? Y si el coseno del ángulo se hace más pequeño, este radio de aquí, ¿no es cierto? Igualado a esta constante también se hace más pequeño. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, si es este el radio, ¿no es cierto? Si es este el punto que se encuentra a la misma distancia, aquí va a ser más pequeño, ¿no? Y aquí va a ser más pequeño. Eso quiere decir que las superficies equipotenciales nos dan entonces una forma así, seguramente. Sí, esas van a ser unas superficies equipotenciales. Sí, no sé si ahí está respondida su pregunta. Y van a ser superficies equipotenciales que tengan exactamente la misma forma, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto?, a diferente potencial. ¿Ya? Sí. Y ahí las líneas de campo eléctrico, por ejemplo, si les dibujo en negro, las líneas de campo eléctrico son así, ¿no? Y aquí estas líneas de campo eléctrico deben atravesar de manera ortogonal al campo. Sí, entonces estas serían las líneas de campo eléctrico. Sí, ¿está claro ahí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, ¿no? Si podríamos graficar, ahora ya tendríamos algo más de idea para graficar. Entonces, las líneas equipotenciales han sido figuras así.
¿sí? Entonces, si graficaríamos equipotenciales, serían alguna especie de figuras así, ¿sí? Entonces, esas serían las superficies equipotenciales y el campo eléctrico debería atravesarles ortogonalmente. Entonces, esta línea ¿no? sería al potencial 1, por ejemplo, que sería eh, más grande que esta línea que se encontraría al potencial 2. Y si las hacemos girar ¿no? alrededor del eje Z, esto se convertiría en una superficie equipotencial. ¿Sí? ¿Preguntas de eso? ¿Alguien más que tenga algún otro resultado que nos pueda presentar? Profe, yo tengo solo una duda. Ok, ¿Podría regresar al lugar donde calculó el potencial? aquí. Sí, ¿podría explicar, por favor, su lógica para que vaya decreciendo? O sea, primero, ese era el cuadrado, no debería ser ese cuadrado porque si no fuera de Bueno, No, 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 no. es decir, bueno, lo que estamos haciendo es este, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es igualando este de aquí a un cierto valor constante, ¿no? Una constante C', por ejemplo. Eso quiere decir que este de aquí, ¿no es cierto? Todo esto de aquí es igual a una cierta constante, ¿no? Entonces, si despejamos, por ejemplo, si ponemos esto en función de la constante C', diríamos, ¿no? R cuadrado va a ser igual a la constante esta acá, E por el momento dipolar sobre un cierto potencial B sub 0 constante. Todo esto es la constante C, ¿ya? Que está multiplicada al coseno del ángulo teta. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos es que R cuadrado va a ser igual a una cierta constante por el coseno del ángulo teta. ¿Sí? Si graficamos esto de aquí, nosotros diríamos, ¿no? Por ejemplo, para saber la forma, ¿no? Podríamos decir, supongamos, ¿no? Esto sería y cuadrado más z cuadrado, esto sería r cuadrado, ¿no? Esto es igual a una cierta constante por el coseno del ángulo teta, ¿ya? Donde el coseno del ángulo teta es, podríamos ponerle, ¿no es cierto? El coseno del ángulo teta sería z sobre la raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. Sí, sabiendo que el ángulo z, ¿no? Que más bien dicho que el ángulo teta, ¿no es cierto? Es este, ¿no? Si este es el ángulo teta, ¿ya? Aquí tenemos un punto, ¿no? Que valga, por ejemplo, yz, sí, y este valor es r, ¿no? ¿Ya? Entonces el coseno del ángulo teta es z sobre r, ¿de dónde nos quedaría esta cosa? ¿No? Nos quedaría que y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, ¿no es cierto? 3 medios sea igual a c por z cuadrado. Sí, c por z, mejor dicho. Sí, c por z. ¿Sí? Y esto es lo que estaríamos graficando. Ya, entonces si graficamos esta función que está aquí, ¿sí? Si graficamos esta función que está aquí, nos da esto, ¿no? Y ahora sé que tiene más o menos de esta forma, porque esta forma es más o menos parecida a lo que ustedes habrán visto, ¿no es cierto? Recordarán de los estados P, X, Y y Z. Recuerdan, ¿cierto? El PX, el PY, ¿ya? De los enlaces moleculares, ¿no es cierto? Ustedes tienen el enlace PX, el enlace PY y el enlace PZ, que tiene una forma semejante a esta, ¿no? Nada más que no creo que es R cuadrado, sino simplemente es este, ¿no? Creo que es R por igual a una constante por el coseno del ángulo teta. No estoy seguro, pero más o menos sería así ya. Debería ser así, ¿no? Sí, pero ustedes le pueden graficar exactamente esta gráfica, ¿sí? Poniendo, como quieren, una forma simplemente la constante de aquí, ¿no es cierto? Puede tener
un valor de 1, luego de 2, de 3, de 4, y aquí así les va a salir las distintas figuras, ¿no? O graficar esta de acá. Sí, ¿está claro? Sí, gracias, profe. Entonces por ahí le sale esto, ¿no? Sí, ok. Eso, ¿no? Vamos a otro ejercicio, por ejemplo. Sí, vamos a calcular, por ejemplo, el momento dipolar eléctrico, sí, de este de aquí. Entonces, lo que primero vamos a ver, ¿no? ¿Cuál sería la representación multipolar de esto de aquí? Pues obviamente comenzamos con el monopolo, ¿no es cierto? Y vamos a ver si esto tiene un monopolo. Integramos la carga eléctrica, este yo lo tengo hecho, ¿no? Entonces les voy a mostrar. Entonces, integramos la carga eléctrica, ¿sí? Al integrar la carga eléctrica simplemente integramos esto, ¿no? Integramos la densidad de carga en todo el espacio. Como esta densidad de carga depende del coseno del ángulo teta, ¿sí? Entonces esto podríamos ver que es simétrico hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Tiene exactamente la misma carga, pero de signo contrario, ¿sí? Eso quiere decir, ¿no? Que si yo le veo, por ejemplo, digo, para una carga que se encuentre aquí arriba, ¿no es cierto? Para este ángulo teta, yo voy a ver que existe una carga que se encuentra exactamente aquí abajo, para este ángulo teta, ¿no? ¿Sí? Donde este ángulo sería pi eh, menos el ángulo teta, ¿sí? Donde este de aquí debería también ser el ángulo teta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Que si aquí hay una densidad de carga positiva, aquí hay una densidad de carga negativa y va a ser exactamente la misma densidad de carga, ¿no? Porque la densidad de carga, como le vemos aquí, sí, la densidad de carga depende de una cierta constante, ¿no es cierto? Y esto de aquí ya. Eso quiere decir que para el mismo ángulo, ¿no es cierto? La densidad de carga es exactamente igual aquí arriba y aquí abajo. Eso quiere decir, ¿no? Que si calculo la carga total va a ser cero. Entonces no hay un potencial monopolar, ¿sí? Entonces básicamente vamos a calcular el dipolar, ¿no es cierto? Se calcula el potencial dipolar, ¿sí? Entonces se calcula el dipolo eléctrico y naturalmente como tenemos esto aquí, ¿no es cierto? Aquí arriba vamos a tener exactamente la misma carga que hay aquí abajo. Eso quiere decir, ¿no? Que si yo veo para el ángulo teta de acá, voy a ver exactamente la misma carga, ¿no es cierto? En estos puntos de aquí, ya exactamente la misma carga. Eso quiere decir que en el plano XY yo no voy a ver ninguna componente por la simetría, ¿sí? Mientras que en el eje Z yo voy a ver un momento dipolar, ¿sí? Eso quiere decir que yo voy a ver de la esfera, voy a ver, ¿no es cierto? Una carga positiva en en el semiplano superior, digamos, y una carga negativa en el inferior. Y voy a ver un momento dipolar hacia acá. Es lo que yo esperaría ver de acuerdo a esta densidad de carga. Sí, viendo la simetría que hay con el ángulo teta, ¿no? Se hacen las integrales, simplemente, ¿no? Se hacen las integrales, ¿sí? Y se encuentra esto de aquí, ¿no es cierto? Este potencial, ¿ya? Este momento dipolar, más bien dicho. Y con este momento dipolar se puede hallar el potencial
dipolar eléctrico. Como no hay un monopolo, este va a ser la aproximación más, digamos, cogiendo solamente un término, ¿no? El término más importante que sería el dipolar. Con este de aquí, ¿sí? Yo ya podría graficar, por ejemplo, qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Con el dipolo, por ejemplo, con el campo eléctrico. Sí, se hace el gradiente del campo eléctrico, se encuentra esto, ¿no? Exactamente lo que encontramos antes, excepto que aquí tenemos el momento dipolar, que es el que calculamos en este caso, ¿no? De acuerdo con estas constantes. ¿Sí? Ustedes podrían encontrar el campo exacto, por ejemplo. ¿Sí? En este caso se puede encontrar el potencial exacto para esta distribución de carga, porque esta ecuación es integrable. ¿Sí? Entonces, si encontramos esto, nosotros podríamos ver qué tan buena es la aproximación que nosotros tenemos aquí. Esta aproximación con el valor exacto. Calculen, por favor, el potencial de lo que tenemos aquí cuando estamos fuera de la esfera, ¿no? Para radios R mayores que R mayúscula, ¿sí? Y comparemos con esto de acá. Y vamos a comparar ya. Entonces, rápidamente calculen el potencial exacto de esto. ¿Ya? Van a calcular para puntos fuera, ¿no? Para puntos que se encuentran afuera. ¿Ok? Van a calcular, ¿sí? Entonces, hagan el cálculo del potencial exacto, ¿no? Tienen, por favor, 5 minutos. Ok, entonces tienen 5 minutos, por favor, para calcular esto. Sí. Entonces van a calcular, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde estamos suponiendo que estamos fuera? ¿No? Eso quiere decir que R es mayor que R. ¿Sí? Y por lo tanto, R es mayor que cualquier R', ¿no? Si calculamos eso, nos daría el potencial exacto, ¿sí? Y podríamos compararla con la aproximación multipolar. Para integrar esto, ¿qué deberíamos hacer? Porque es un problema muy simple, ¿no? ¿Qué dice José? Para integrar esto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué haría usted para integrar esto, José? Eh, Se integraría primero respecto a R minúscula. A R', bueno, debería ser R', ¿no? Porque eres una constante. A R', ¿por qué? Ok. ¿Por qué? Mm, Porque es el primer diferencial que aparece y la integral va de 0 hasta R. Bueno, no necesariamente tengo que integrar
primero R', ¿no es cierto? O primero el que está aquí. Yo debo integrar el que sea más fácil de integrar y me simplifique, por ejemplo. Digamos, si integro phi, yo voy a ver que lo que está aquí no depende de phi y la integral con respecto de phi, simplemente, por ejemplo, le pongámosle con negro, la integral con respecto de phi es 2pi. ¿Sí? No necesito integrar primero lo que está primero integrado, ¿no? De hecho, ¿qué nos conviene integrar aquí primero? ¿Cuál es la más complicada o una de las más complicadas? Phi obviamente no es. ¿Cuál es la más complicada aquí? Puede ser con R'. No, la más complicada es esta. ¿No es cierto? Es decir, esta variable. ¿Sí? Esa variable es la más difícil. ¿Ya? Y aquí se puede integrar muy fácil, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos la dependencia del ángulo teta, ¿sí? Bueno, al menos se puede integrar, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen la dependencia del ángulo teta, ¿sí? Y aquí básicamente pueden hacer un cambio de variable, ¿no? U es igual al coseno del ángulo teta, aprovechando que ustedes tienen este, ¿no es cierto? Tienen este seno del ángulo teta de teta para el cambio de variable, ¿sí? Entonces aquí lo que les va a quedar es básicamente algo que depende de u en el numerador, ¿sí? Y de u en el denominador, una constante cuadrada, digamos, ¿ya? Que así les podría quedar así, ¿no es cierto? A cuadrado menos b cuadrado u. Esta es la forma funcional que tienen que integrar. ¿Sí? Haciendo el cambio de variable, ¿no? Con respecto de u. Sí, olvidándonos de lo que hay aquí arriba, ¿no? Olvidándonos, suponiendo que este de aquí es a cuadrado y este de aquí es b cuadrado, por ejemplo. Sí, entonces esta es la forma funcional. ¿Eso es integrable? ¿Eso es integrable? Sí, ¿no es cierto? Sí, aparentemente sí es. Ya, esa es una, pero como esto es lineal, ustedes, yo creo, no, no sé, pueden suponer, por ejemplo, que b, ¿ya? Es igual a cuadrado menos b cuadrado u, ¿sí? Y hacer el cambio, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, van a tener en el denominador, ¿no es cierto? Un b a la 1/2, ¿sí? Y en el numerador van a tener básicamente, eh, ¿sí? Aquí van a tener alguna constante, pongámosle c, que van a tener alguna constante, ¿no es cierto? C cuadrado menos b, ¿sí? Porque eso es lo que va a ser 1, ¿cierto? Ya, pongámosle así, c cuadrado menos e cuadrado de b. Eso es lo que van a poder hacer, ¿sí? Y esto ya es integrable directamente, ¿no es cierto? Con un cambio de variable. Bueno, ya es integrable directamente porque ya puedo separar, ¿no? Y esto simplemente es la integral de alguna constante de b a la menos 1/2 más, ¿no es cierto? O menos, lo que sea. Otra constante, creo que es más, ¿no? Por b a la más 1/2. ¿Sí? Y esto ya es integrable, ¿ya? Entonces, en principio ustedes pueden integrar, ¿no es cierto?, esta cosa de aquí y luego ya integrado eso, bueno, se vuelve acá, ¿no es cierto?, y se integraría R. Entonces, en principio ustedes podrían comparar qué tan buena es esta aproximación de aquí. Pero fíjense lo que implica hacer una aproximación multipolar, que es una integral muy simple, comparada, ¿no es cierto?, con el potencial exacto. ¿Sí? Que es obviamente el hecho de tener esta raíz aquí abajo me complica todo, ¿no? Entonces, si bien se puede hacer, es mucho más fácil hacer esto, por ejemplo.
Entonces, si estuviese calculando el campo eléctrico o si quisiera calcular el campo eléctrico fuera, ¿sí? Y conozco la densidad de carga y estoy relativamente lejos, ¿no es cierto? Yo podría saber exactamente cuál es el potencial si es que estoy lejos, ¿no? Y esta de aquí va a ser una buena aproximación, ¿sí? Si es que estoy muy lejos, ¿ya? Si no estoy lo suficientemente lejos, esta no necesariamente va a ser una aproximación tan buena, ¿no? Eso quiere decir que ustedes tienen que saber cuándo pueden aplicar esto y cuándo no, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, ¿no es cierto? Les va a salir esto de aquí, ¿ya? ¿Sí? Y en este caso, igual que antes, bueno, aquí les puedo mostrar la solución, ¿sí? En este caso, igual que antes, ¿no es cierto? Se puede calcular, por ejemplo, el punto de equilibrio que estábamos viendo y básicamente se calcula la fuerza, ¿no es cierto? Se hace el cálculo de cuando el campo eléctrico tiene una componente simplemente en este eje, en el eje Z, ¿sí? Bueno, es igual a esa cosa, ¿no es cierto? Y se encuentra aquí que la condición es esta, ¿no? Que 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo teta tiene que ser igual al seno al cuadrado del ángulo teta para que la componente sea nada más radial en cilíndricas, ¿no? Y de aquí es lo que nos sale el ángulo de 54,74 grados. ¿Ok? Sí, esta es otra resolución, ¿no? Entonces, bueno, entonces al menos aquí nosotros hemos podido calcular el primer término, ¿no? El segundo término, digamos, más bien dicho, del potencial. Nosotros podríamos continuar a los demás términos, ¿ya? Entonces, si vamos, por ejemplo, simplemente hasta ahora, nos hemos quedado aquí, ¿no? Teníamos nosotros teníamos nosotros esta ecuación de aquí, ¿sí? Que se aproximaba por esto, y simplemente estamos cogiendo el primer término que nos da el monopolar y el segundo término, ¿no es cierto?, que nos da el dipolar. Cuando hacemos la aproximación aquí, ¿no es cierto?, nos quedamos con una aproximación de orden cero, simplemente con este uno, o de primera orden, ¿no? Y nos queda un residuo de segundo orden. Aquí todavía puede haber más términos y el siguiente término que hay es el término cuadrupolar. Ahora, antes de pasar al término cuadrupolar, vamos a ver unas cuantas cosas del dipolo, ¿no? Y vamos a ver algo del dipolo porque el dipolo es súper importante en física, ¿ya? Porque la mayor parte de la materia, digamos, va a ser siempre neutra. Eso quiere decir, ¿no? Que en nuestra aproximación multipolar, el monopolo usualmente va a ser cero. Eso quiere decir que el término más importante de la materia neutra va a ser el término dipolar. Sí, y aquí viene algo importante, ¿no? Lo que se llama el dipolo ideal, ¿ya? El dipolo ideal, por ejemplo, es simplemente compuesto por dos cargas iguales, ¿sí? Separadas una distancia de manera que la carga neta sea cero y aparezca un dipolo, ¿sí? Entonces, básicamente, si tenemos, ¿no es cierto?, esta carga menos Q, por ejemplo, en la posición R0 y está separada, ¿no es cierto?, a una carga más Q por una distancia D, básicamente el dipolo sería este de aquí, ¿no es cierto? La carga menos Q en la posición R0 y la carga más Q en la posición R0 más D. Y de lo que vemos como la carga neta es cero, ¿sí? El momento dipolar es independiente de R0 y solamente depende, ¿no?, de la carga por D. Y esto es el dipolo ideal, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un dipolo, usualmente se piensa en esto de aquí, ¿no? Dos cargas separadas una distancia D. Pero como se puede ver en el ejemplo que hicimos antes, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tener una densidad de carga que venga representada por un dipolo. Eso quiere decir que no necesariamente
un dipolo yo lo debo ver como esto de aquí, o tiene que siempre ser un dipolo representado así. Sí, no siempre es representado así, ¿no es cierto? Pero este es el dipolo más sencillo, que se llama el dipolo eléctrico ideal. Ahora, en el dipolo eléctrico ideal, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una aproximación, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no es cierto? Tengo esto de aquí, ¿no es cierto? Y voy a calcular, por ejemplo, el potencial eléctrico generado por esta carga menos Q y esta carga más Q, ¿sí? Y aquí tengo el potencial, ¿sí? Ahora, con este potencial, ¿no es cierto? Yo puedo decir, voy a calcular el potencial cuando el dipolo no cambia de valor. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, dos cargas Q aquí, una carga más Q, ¿no es cierto? Y una carga menos Q, por ejemplo, separadas una distancia D, ¿ya? Y aquí voy a tener una carga, digamos, más Q' y otra carga menos Q'. La diferencia es que estas de aquí, por ejemplo, van a estar separadas una distancia D sobre 2. Si supongo que el dipolo aquí es exactamente igual al dipolo acá, ¿no es cierto? Si la distancia es D sobre 2, la carga aquí deberá ser 2Q para que el dipolo aquí, ¿no es cierto? Y el dipolo acá sean exactamente igual. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que yo podría tener, por ejemplo, dos cargas, ¿verdad? Yo podría tener, por ejemplo, dos cargas aquí separadas una distancia que sea D sobre 10. Y si estas cargas, ¿no es cierto?, tienen el valor 10Q cada una y la otra menos 10Q, el momento es exactamente igual. Y así irme, ¿no es cierto?, hasta el límite, ¿sí? En el cual yo tenga separadas, por ejemplo, dos cargas, ¿no es cierto?, una distancia, ¿sí? Y cada carga tenga una cierta distancia, ¿no es cierto?, que sería S por Q, por ejemplo. Entonces, el dipolo aquí va a ser exactamente igual. Y voy a irme hasta el límite, ¿no es cierto? Hasta el límite cuando la distancia de separación sea cero. ¿Sí? Aquí simplemente estoy trabajando con el inverso, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando la distancia de separación es cero, yo tengo lo que se conoce un dipolo ideal. ¿Sí? Entonces, tengo un dipolo ideal, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo un dipolo ideal y se llama un dipolo puntual. Entonces, en el dipolo puntual yo puedo tener, ¿no es cierto? Yo puedo tener esto de aquí, ya vamos con esta igualdad. Se puede demostrar, no voy a demostrar, ¿sí? Que cuando el límite tiende a cero, esta cantidad de aquí simplemente va a ser igual a esta cantidad que se encuentra acá. ¿Sí? Simplemente esta cantidad que se encuentra acá, ¿no? Donde este producto siempre es un producto constante, ¿no? Yo estoy multiplicando a la distancia por una cantidad y a la carga le divido exactamente por la misma cantidad, ¿ya? Sí, entonces este producto es siempre constante y sale de factor común y voy a poder escribirlo así, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo esto de aquí, aquí aparece una delta de Dirac, ¿sí? Y aquí nosotros podríamos ver, ¿no es cierto? Que si yo tengo la densidad de carga del dipolo se puede representar así, ¿sí? Simplemente comparando, ¿no? Simplemente comparando lo que yo tengo aquí, ¿sí? Y obviamente, si recuerdo, ¿no es cierto? Que el campo eléctrico, ¿sí? Si recuerdo que el campo eléctrico es igual, ¿no? A menos el gradiente
del potencial. Entonces se supone que yo debería hacer el gradiente del potencial, calcular el campo eléctrico, y obviamente de aquí, ¿no es cierto? Yo tendría la divergencia del campo eléctrico, que va a ser igual, ¿no es cierto?, a la divergencia del gradiente del potencial. Sí, y esto no va a ser nada más que menos el laplaciano del potencial. Sí, y si calculo estas cantidades, yo voy a poder llegar a esto de acá. Ya yo voy a poder llegar a esto de aquí. Profe, Sí, una pregunta. En esta expresión, el nabla del delta es un operador o el no. nabla del delta, no, el operador es este de aquí, digamos. Déjenme elegir. Ya, el operador es este de aquí. Este es el operador. Sí, este es el operador. P punto nabla, ya de delta. ¿Y por qué este es el operador? ¿No es cierto? Porque ustedes recordarán que cuando yo calculo esto de aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, este es el potencial, ¿no es cierto? Este es el potencial, ¿sí? Entonces, el potencial yo lo puedo expresar, por ejemplo, simplemente como menos esta constante, ¿no es cierto? Menos la constante eléctrica, ¿sí? Por P punto nabla de 1/r, pongamos, ¿ya? Simplemente, ¿sí? Supongamos que aquí el dipolo está simplemente en la posición cero, ¿no? Entonces, si el dipolo está en la posición cero, por decirles, yo podría decir esto es simplemente así, ¿no? Este es el potencial, ¿ya? Este es el potencial, ¿sí? Ese es el potencial, ¿no? Entonces, ustedes recordarán a qué es igual el laplaciano de 1/r. ¿A qué es igual el laplaciano de 1/r? Menos 4pi por la delta de Dirac. Menos 4pi por la delta, ¿no? Delta de r, ¿ya? Entonces, si aquí yo digo voy a tener el laplaciano, ¿no es cierto? Yo digo voy a tener la divergencia del campo eléctrico, es igual, ¿no es cierto?, a 4pi la constante eléctrica, ¿sí? Por la densidad de carga, ¿ya? Y por otro lado, yo sé, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, ¿ya? Entonces, cuando yo hago menos el gradiente del potencial, ¿sí? Naturalmente estoy haciendo menos el gradiente de esta cosa. Sí, lo que yo tengo, lo que yo tengo aquí, por ejemplo, lo que yo tengo aquí encerrado en color azul, digamos esto de aquí, ¿no es cierto?, que está en color azul ahora, no depende de la posición. Y como no depende de la posición, esto de aquí le puedo sacar como constante. Sí, y yo puedo decir, ¿no es cierto? Yo puedo tener esto de aquí simplemente como menos KE de P punto el laplaciano de 1/r. ¿Sí? Y el laplaciano, eh, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver si está bien. No, no puedo sacar así. Sí, entonces ahí me tocaría escribir esto, ¿no es cierto? Como la derivada con respecto de x, bueno, la derivada con respecto de x sub i, pongámosle así, ¿sí? De k sub b de pj por la derivada con respecto de j de 1/r, eso es lo que tienen, ¿no? Y esto de aquí no es nada más que menos k sub b de pj de la derivada de i de la derivada de j de 1/r. ¿Ya? Este sería el campo eléctrico, ¿no es cierto? Esta sería la componente yésima del campo eléctrico, ¿ya? Sí. Entonces la componente yésima del campo eléctrico es esa y luego ustedes
hacen, ¿no es cierto? Dicen, de esto de aquí tengo que calcular la divergencia de E. Eso quiere decir que yo tengo que calcular la derivada iésima de la componente iésima del campo eléctrico. ¿Ya? Y esto les queda entonces, ¿no es cierto? Menos KE de PJ, que puede salir como constante, de la derivada Jésima, ¿sí? De la derivada iésima de la derivada iésima de 1 sobre L. Y esto de aquí es el laplaciano, ¿sí? Entonces esto les queda, ¿no es cierto? Que es igual a menos K sub B de PJ de la derivada Jésima del laplaciano de 1 sobre L, que esto es 4pi de la delta de Dirac. Sí. Y aquí ustedes ven, ¿no es cierto? Que esto es igual entonces a 4pi de KE, ¿sí? De menos PJ por la derivada Jésima de la delta de Dirac. Y esto comparando, ¿no es cierto? Esto comparando a la ecuación que tenemos acá, a la ecuación que tenemos allí, es la densidad de carga. Sí, bueno, falta un signo menos, ¿no? Sí, falta un signo menos y aquí cuando le reemplazo por el delta se hace más, ¿ya? Entonces ahí está. Entonces, de ahí viene esto. Entonces, la densidad de carga no es nada más que esto. ¿Sí? Bueno, si está con el signo menos, entonces va bien el signo. Sí, la densidad de carga no es nada más que eso, ¿no? Entonces esta es positiva, no estoy mal. Entonces esto debe ser positivo. El laplaciano de 1 sobre R, recuerdan si es menos 4pi delta R o más 4pi delta R. Es menos, profe. Sí, bueno, entonces ahí por ahí hay un signo, ¿no? Que lo estoy tomando de más. Porque ahí me sale positivo. Pero bueno, por ahí hay un signo que me está fallando. Ah, este Yo signo de tengo aquí. una duda. Este signo de aquí me está faltando, ¿ya? Sí, ok, dígame. O sea, hay una cosa que no me cuadra. Y es que, o sea, este dipolo mejor dicho, este momento dipolar es puntual. Es puntual, Pero, sí. o sea, yo le veo también el caso de si le vemos como superposición de cargas, o sea, como que se cumple el principio de superposición de cargas. Cuando eso llegaría al límite, tendríamos como que dos cargas que en ese punto se superponen Y el y no potencial es cero. tendríamos cargas. Claro, el potencial es Exacto, cero. entonces, Es ajá, que, es que cuando usted está haciendo que las dos cargas se superpongan y luego calcula el potencial, es una aproximación de lo que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Pero primero calculo, eh, primero hago que la carga esté separada una distancia cero, sí, sumo estos de aquí y ya no calculo el límite. O lo que es lo mismo, ¿no? Usted dice, por ejemplo, usted en vez de calcular, sería esto, ¿ya? Usted dice, ¿no es cierto? Tengo una carga que se encuentra aquí, tengo otra carga que se encuentra acá, calculo el potencial aquí, ¿ya? Y digo, el potencial en este punto R, ¿no es cierto? Y luego digo, hago que la distancia tienda a cero, ¿sí? ¿No es cierto? Este es un ejemplo, ¿no? El otro ejemplo sería, primero hago que la distancia se haga cero, eso quiere decir que las dos cargas están aquí, y luego saco el potencial. Sí, cuando yo hago que, cuando yo, cuando yo primero supongo que las cargas están separadas, saco el potencial y luego hago que la distancia tienda
a cero me da un resultado, ¿no es cierto? Mientras que cuando yo hago que primero la distancia tienda a cero, superpongo las dos cargas y calculo el potencial, aquí el potencial me va a dar cero. ¿Sí? No sé si se ve ahí. Estas son dos cosas muy diferentes. Y esta de aquí es idénticamente igual a esta de aquí, cuando a esta de aquí le hago una aproximación en serie y me quedo simplemente con el término de orden cero. ¿Sí? Aquí va a haber, ¿no es cierto?, un término de orden 1 y un término de orden 2. Entonces, cuando me quedo simplemente con la aproximación de orden cero, esta de aquí y esta de acá son exactamente iguales. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no?, que físicamente las dos cargas puntuales pueden estar infinitamente cerca, pero no estar una sobre la otra, porque son cargas puntuales. ¿Sí está claro? Pueden estar infinitamente cerca, pero no llegar a estar una sobre la otra. ¿Sí? Y por eso es que el potencial no es cero, sino el potencial es diferente de cero. No sé si ahí está más claro. Sí, sí, sí. Gracias. Ok, cuando ustedes eh, demuestran esto, ¿no es cierto?, les queda esta densidad de carga. Ahora, con esta densidad de carga se puede calcular el campo, ¿no es cierto? Y como ustedes tienen una densidad de carga puntual, va a aparecer un campo eléctrico dipolar para cualquier punto fuera del dipolo y otra componente, esta de aquí, ¿sí?, correspondiente al punto en donde está el dipolo, que sería este punto R sub 0. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico para un dipolo, ¿sí?, en el punto donde se encuentra el dipolo es diferente de cero. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la posición donde yo estoy calculando el campo es igual exactamente a la posición R sub 0? Cuando esta posición R, ¿no es cierto?, es igual a la posición R sub 0, aquí yo tengo una división para cero y el campo aparentemente tiende a infinito. Pero, ¿no es cierto?, la ecuación que nosotros tenemos aquí es válida para todo punto diferente de cero. Esta ecuación de aquí, solamente este primer término, ¿sí? Cuando R es igual a R sub 0, el campo eléctrico se hace igual a este de aquí, ¿sí? Y eso es fácil de verlo, ¿no es cierto? Porque si vemos este campo eléctrico, primeramente vemos un campo eléctrico en dirección contraria a lo que es el dipolo. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo dos cargas puntuales, ¿sí? Si yo tengo dos cargas puntuales, aquí afuera veo un campo eléctrico que va así, ¿sí? Va hacia acá el campo eléctrico, ¿no es cierto? Sale así el campo eléctrico, ¿ya? Está yendo así el campo eléctrico. Pero cuando yo veo entre esta carga de aquí y esta carga de acá, el campo eléctrico viene hacia acá, ¿no es cierto? Viene hacia abajo, viene el campo eléctrico, ¿sí? Mientras que si le veo aquí, sale el campo eléctrico y aquí entra el campo eléctrico. Para, por ejemplo, esta línea de aquí, ¿sí? Para estas líneas de allí, ¿no es cierto? El campo eléctrico sale por aquí y entra por acá. Pero fíjense aquí, en esta parte tiene una dirección contraria de lo que está aquí. Y esto de aquí es lo que nosotros estamos viendo en esta parte de aquí, ¿no es cierto? En esta parte de aquí. Simplemente que estas dos cargas se van acercando y están infinitesimalmente cerca y aquí aparece un campo eléctrico hacia abajo, en dirección contraria al dipolo, ¿no es cierto? El dipolo está hacia arriba. Aquí está el dipolo. ¿Sí?
Y entonces entre las cargas debería haber un campo eléctrico hacia abajo. Y esto es lo que significa este signo menos de aquí, ¿ya? Entonces este campo de aquí no es nada más que este campo, ¿no es cierto?, que hay entre las dos cargas que sale de la carga positiva y va hacia la carga negativa y está entre las cargas, excepto que como la distancia se hace cero, ¿no es cierto? Como la distancia se hace cero, básicamente aquí aparece un campo eléctrico puntual hacia abajo, ¿sí? Mientras que fuera de el dipolo, el campo eléctrico tiene esta forma, ¿no? Entonces, para un dipolo puntual no tienen que olvidarse de este término, ¿ya? Va a haber un término extra que tiene esta forma, ¿no? Ahora, el dipolo va a interaccionar de manera general con el campo eléctrico, ¿sí? Y va a aparecer una fuerza y un torque, ¿no? Y esto se puede ver exactamente como un dipolo ideal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dipolo, ¿no es cierto? Digo, aquí tengo una carga menos Q, ¿sí? Y aquí tengo una carga más Q, ¿ya? Una carga más Q. Y aquí, por ejemplo, yo tengo un campo eléctrico, ¿sí? Aquí aparece un campo eléctrico, ¿no? Entonces, si yo tengo algo así, digamos, ¿no? Si yo tengo algo así, aquí va a aparecer, naturalmente que va a aparecer una fuerza, ¿no es cierto? Aquí va a aparecer una fuerza sobre el dipolo y va a aparecer un campo. Supongamos que el campo eléctrico aquí, digamos, es este, ¿no es cierto? Este es el campo eléctrico sobre la carga negativa. Y aquí, digamos, el campo eléctrico sería este. Le voy a exagerar, mucho más grande. ¿Sí? El campo eléctrico sobre la carga positiva. Si ese es el caso, la fuerza que va a haber aquí, ¿no es cierto?, no suma cero, porque esta fuerza va a estar hacia acá y esta fuerza va a ser mucho más grande y va a estar, por ejemplo, hacia acá. Y de forma que la fuerza neta va a ser diferente de cero, de manera general. Esto va a ser diferente de cero si el campo eléctrico varía de un punto hacia otro punto. Ahora, para un dipolo puntual, esto se puede notar así, en un dipolo puntual, ¿no es cierto? Sí, y físicamente lo que estamos notando aquí es simplemente es que si hay una variación, ¿no es cierto?, del campo eléctrico, va a haber una fuerza. Si no hay una variación del campo eléctrico con la posición, no va a haber una fuerza. Porque si el campo eléctrico es exactamente igual aquí arriba que aquí abajo, esta fuerza de aquí es exactamente igual a esta fuerza de acá y ambas fuerzas suman cero. ¿Sí? Eso por el lado de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza neta se puede calcular así. Si el dipolo es una cantidad constante, este dipolo puede tranquilamente salir o entrar de la operación, ¿no es cierto?, de aquí, y la fuerza se puede escribir aquí, así, ¿no es cierto? Entonces, usualmente en algunos libros ustedes van a ver eh, una ecuación como esta, ¿no es cierto? Como si fuera la más general, pero esta ecuación es válida solamente cuando el dipolo no cambia con la posición. Si el dipolo cambia con la posición, esto de aquí deja de ser válido y lo que ustedes tienen es esto, ¿no es cierto? Entonces la ecuación más general que ustedes pueden tener es esta de aquí, ¿ya? Pero indiferente, pero si P es constante, simplemente pueden utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza aquí, supongamos esto, ¿ya? Supongamos que tienen un campo que sea exactamente igual
en todos los puntos, ¿ya? Y ustedes tienen un dipolo, ¿sí? Entonces aquí tienen una carga menos Q, aquí tienen una carga más Q, ¿no? Y aquí tienen un dipolo. Aquí tienen una fuerza que va a venir hacia acá, ¿sí? Y aquí tienen exactamente la misma fuerza que va a venir hacia acá. La sumatoria de fuerzas en este caso sería cero, ¿no es cierto? Pero a pesar de que no hay fuerza, aquí puede haber un torque, ¿sí? Y hay un torque que trata que el dipolo, ¿no es cierto?, quede exactamente alineado con el campo, ¿sí? Si el dipolo queda exactamente alineado con el campo, no hay torque ni tampoco hay fuerza. Eso quiere decir, ¿no?, que aparte de haber fuerza, tiene que haber un torque. Ahora, el torque se puede escribir, ¿no?, como R cruz F, ¿sí? Y si hacemos R cruz F, lo que nos va a dar esto, ¿no? Y aquí va a haber dos torques, ¿ya? Este va a ser el torque que hace el dipolo sobre su propio eje, este primer término, que es básicamente lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Y si la fuerza neta es diferente de cero, también va a haber otro torque que hace que le traslada al dipolo como un todo. Entonces, este de aquí es una fuerza que simplemente, ¿no es cierto?, está generando la traslación del dipolo, mientras que esta componente de aquí es la rotación del dipolo sobre su propio eje. Entonces lo que nosotros tenemos es dos rotaciones, ¿no? Esta de aquí y esta de acá. Usualmente, si el campo eléctrico, ¿no es cierto?, no varía grandemente en el espacio, usualmente la fuerza que está aquí es o cero o es muy pequeñita. Eso quiere decir que esta componente de aquí puede ser muy pequeña, mientras que esta componente va a ser diferente de cero. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el dipolo en presencia de un campo eléctrico va a hacer dos cosas, ¿sí? Si aquí yo tengo, por ejemplo, un campo eléctrico, ¿ya? Si aquí yo tengo un campo eléctrico así, ¿no es cierto?, y tengo un dipolo, por ejemplo, yo digo, tengo un dipolo por aquí, ¿ya? Lo que yo voy a ver es que el dipolo sufre dos movimientos, ¿no es cierto? Primeramente, el dipolo lo que va a sufrir es un torque. Eso quiere decir que va a haber un torque hacia acá que va a tratar de hacer que el dipolo se alinee con el campo, ¿sí? Ese es lo primero que hace el torque, ¿no? O que intenta hacer el torque, ¿ya? Y lo segundo, va a haber una fuerza de traslación. Ahora, si me fijo en esta cosa de aquí, ¿no es cierto?, y me fijo en esto de acá, ¿sí? Vamos a ver. ¿Hacia qué parte está la traslación? Fuerza, ¿no es cierto? Se dice que es igual a P punto nabla por el campo eléctrico, o básicamente nabla de P punto el campo eléctrico, ¿sí? Y el torque tiene dos componentes, ¿no es cierto? P cruz E, que es la que se mueve sobre su propio eje, más esta de aquí. ¿Hacia dónde se va a mover el dipolo? ¿Hacia dónde se va a trasladar el dipolo? Debido a esta segunda componente. ¿Hacia dónde se va a trasladar el dipolo? Tal vez justamente en la dirección de ese campo donde está. Ya, pero esta de aquí, ¿no es cierto?, la que hace que se alinee con el campo es este término. Sí, ese término de ahí, ¿no es cierto?, genera
un alineamiento. Simplemente, ¿no? Este simplemente genera un giro sobre su propio eje, ¿no? ¿Ya? Lo que quiero ver es hacia dónde se va el dipolo. ¿Se mueve hacia acá o se mueve hacia acá, por ejemplo? Hacia acá, como opción 2. ¿Hacia dónde se mueve? Suponiendo que está aquí. Sí. Se va a alinear con el campo. Esa es una, ¿no es cierto? Eso es lo que hace este término. Simplemente el torque es cero, ¿no es cierto? Cuando este producto cruce cero, eso quiere decir cuando estos dos vectores son paralelos, el torque es cero, ¿no? Entonces, el torque, ¿no es cierto? Que genera este de aquí, simplemente hace un giro sobre su propio eje. Ahora, este torque, ¿qué hace? Se mueve hacia acá, hacia las zonas de más campo eléctrico, o se mueve hacia acá, hacia las zonas de menos campo eléctrico. ¿O de qué depende su movimiento? Veamos esto. ¿Hacia dónde está esta fuerza? Me Ah, surgió una duda. dígame, Daniel. Habíamos dicho, por ejemplo, en la segunda expresión, cuando el dipolo es constante, puede entrar dentro de Sí, en esta de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí básicamente puede entrar o salir del operador nabla. sí, o sea, mi duda va más porque en el momento que el dipolo se alinea, cambia su dirección, entonces dejaría de ser constante. Entonces, No dejaría de ser, es decir, dejaría de ser constante, por ejemplo, es esto. Supongamos que ustedes tienen una carga aquí, ¿no es cierto? Una carga menos Q aquí, que se une con una carga más Q acá, por ejemplo. Y estas dos cargas están unidas por un resorte. Sí. Entonces, si fuera así, por ejemplo, ustedes podrían ver, ¿no? Que si yo pongo un campo eléctrico aquí, ¿sí? Si yo pongo un campo eléctrico aquí, lo que voy a ver es que las cargas se separan, por ejemplo. Se separan un poco. Y eso quiere decir aquí, ¿no es cierto? Que el dipolo puede ser modificado por el campo. Sí, el dipolo aquí es diferente que el dipolo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cuerpo puede ser deformado por el campo. Imagínense que esto de aquí es una molécula, por ejemplo, carbono aquí, oxígeno acá. ¿Sí? Y esto es una molécula, ¿no? Una molécula de CO. Entonces, si es que el campo eléctrico podría modificar la distancia interatómica, nosotros diríamos el campo eléctrico puede cambiar el dipolo y el dipolo allí va a ser variable, ¿no es cierto? Ya no va a ser constante. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo digo, ¿no? La unión aquí ya no es hecha por un resorte, ¿no es cierto? Sino es hecha por algo rígido, ¿sí? Por algo rígido, por ejemplo, ahí. Entonces, por más grande que sea el campo eléctrico, el dipolo no va a cambiar, ¿sí? El dipolo va a ser exactamente igual, ¿sí? No nos referimos que el dipolo pueda cambiar de dirección. Lo que estamos pensando es que si el dipolo puede cambiar de valor, si las cargas pueden o separarse o juntarse, digamos, en un dipolo real, ¿no es cierto? O si algo puede pasar al dipolo y puede cambiar de valor cuando esté en presencia de un campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si pienso en una molécula así como estas,
usualmente para yo poder separar estas dos, el campo eléctrico tiene que ser súper grande. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en campos eléctricos comunes que se encuentran en el espacio, esto de aquí es un dipolo que no puede cambiar simplemente, ¿no?, con el campo. Ahora, por ejemplo, si estoy en un campo eléctrico, digamos, generado por un súper alto voltaje, ¿no es cierto? Sí, ahí posiblemente este campo eléctrico pueda ser tan grande, ¿no es cierto? Este campo eléctrico puede ser tan grande que yo pueda cambiar el valor del dipolo. O puede ser tan grande que de hecho yo pueda romper a esta molécula y quedarme con dos átomos, por ejemplo, separados. Entonces, físicamente ustedes tienen que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que están modelando y si el campo eléctrico que están trabajando puede o no puede cambiar, por ejemplo, al cuerpo. Supongamos que yo tengo un globo, por decirles, ¿no es cierto? Y a este globo, típicamente, ¿no es cierto? Yo le puedo frotar aquí con unas cargas, ¿no es cierto? Le froto aquí con otro material y le pongo allí, por ejemplo, ¿sí? Y aquí se genera un dipolo. Ahora, le pongo al globo en presencia de un campo eléctrico, ¿sí? Pongo un campo eléctrico, ¿ya? ¿Será que el campo eléctrico puede deformar a este globo? Y debido al campo eléctrico, por ejemplo, me puede generar un globo así. ¿Será factible esto? Sí. Y aquí tengo un dipolo, por ejemplo, que ya no es igual al dipolo original. ¿Puede pasar esto? Yo creo que Sí, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, si usted dice, ¿no es cierto? Tengo ya no un globo, sino, por ejemplo, tengo un material, digamos, que tengo una esfera sólida, ¿no es cierto? Una esfera sólida de plástico, ¿sí? Y le cargo igual, ¿no es cierto? Le cargo aquí, ¿sí? Y le cargo acá. Esto entonces viene a ser representado por un dipolo. Le pongo en presencia de mi campo eléctrico, ¿sí? Y difícilmente yo voy a poder deformar a este cuerpo por el campo eléctrico, por ejemplo, porque esta es algo más rígido, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si yo estoy modelando algo que esté hecho, ¿no es cierto?, de algo rígido, yo puedo suponer, ¿no es cierto?, que si esto es rígido, este de aquí voy a suponer o puedo suponer que no varía, ¿sí?, con el campo eléctrico. Mientras que si yo estoy modelando, por ejemplo, algo que ya no es rígido, ¿no es cierto?, sino es maleable, que es suave, ¿sí? Esto yo puedo suponer que no es una constante. Eso quiere decir que depende, ¿no es cierto?, si lo que ustedes están modelando, en qué campos eléctricos se pueden deformar y en qué campos no, para poder saber, ¿no es cierto?, si lo que ustedes están modelando pueden suponer como un dipolo que varía con el campo o no varía con el campo. Pero que simplemente gire, eso no es considerado una variación. Simplemente el giro, ¿no es cierto? No es una variación. ¿Por qué? Porque el dipolo habíamos visto que es independiente de dónde se encuentre. Sí, simplemente ha girado, ¿ya? Regresando a esto de acá. ¿Hacia qué parte está este torque? ¿Le mueve hacia acá o le mueve hacia la izquierda? ¿Hacia dónde le mueve este torque? Veamos primero esto, ¿no? ¿Hacia qué parte está esta fuerza? ¿Hacia dónde está esta fuerza? ¿De qué depende esta? Bueno, cualquiera de las dos, ¿no? ¿De qué depende esto? el campo, Ya, ¿cómo depende del campo? Es decir, cómo sé hacia dónde se mueve? Si suponemos que yo tengo un campo eléctrico así, por decirles, ¿ya? Voy a decir, aquí tengo un campo eléctrico, ¿no es cierto? Aquí, sí. Aquí tengo un campo eléctrico así. Y aquí el campo eléctrico, por ejemplo, varía así. ¿Sí?
y digamos con otro campo eléctrico, ¿no es cierto? Fíjense que aquí la variación del campo eléctrico, aquí, ¿no es cierto? Es grande y aquí es pequeña. Fíjense ahora, por ejemplo, con este otro campo eléctrico, ¿no es cierto? El mismo campo eléctrico, exactamente igual. Las mismas flechas, ¿sí? Excepto que ahora están ubicadas así, por ejemplo. Supongamos que pongo mi dipolo, ¿no es cierto? Aquí es mi campo eléctrico, ¿ya? Y ahora pongo mi dipolo, digamos, en esta zona, ¿ya? Aquí está mi dipolo, ¿ya? Y aquí pongámosle en la mitad. Pongámosle más acá. Ya, supongamos que ahí está mi dipolo, ¿no es cierto? Igual aquí, ¿ya? Aquí está mi dipolo. Sí, ahí está mi dipolo. ¿Hacia dónde se mueve el dipolo? ¿Hacia dónde está la fuerza? Aquí hay una pequeña variación, ¿no es cierto? Aquí, mientras que aquí hay una gran variación, aquí en cambio es al revés, ¿no? Aquí la variación es súper lenta y aquí en cambio es mucho más rápida, ¿ya? ¿Hacia dónde estaría la fuerza en cada caso? No sé si mi razonamiento es correcto, pero como se está dejando un gradiente de polo con el campo, me parece que iría en dirección de la máxima variación. Ya, ¿no es cierto? F es igual al gradiente de P punto E. ¿Sí? Estamos bien, ya, ok. ¿Hacia dónde estaría entonces? En el primer caso sería hacia la izquierda, en el segundo hacia la derecha. Es decir, en el primer caso la fuerza está hacia acá y en el segundo la fuerza está hacia acá. ¿Así? ¿Y por qué? ¿Por qué crees? Porque hay una mayor variación del campo en esta dirección. Ya, Ah, pero en ese caso estaría, no, perdón, donde haya mayor campo va a haber mayor variación, pero también depende del polo. Entonces me parece que en el primer caso sería hacia la derecha. en el segundo, En el primer caso, en el segundo estaría igual, bien, hacia la derecha. es decir, que siempre está hacia la derecha. Sí. Ya. Entonces, ¿no es cierto? La fuerza va a depender de esto, fíjense. La fuerza va a depender, ¿no es cierto? Del módulo de P, obviamente del módulo de E y del coseno del ángulo entre los dos. Supongamos que los dos son paralelos, ¿no es cierto? Entonces diríamos, esto de aquí depende de, digamos que esto sea uno, porque sí, simplemente están alineados. Esto depende del módulo de P y del módulo de E. Entonces, si graficamos, ¿no es cierto? El módulo de E, nosotros diríamos, aquí tengo el módulo de E, por ejemplo, y aquí está el eje, por decirles, aquí está el eje X, ¿no? Entonces digo, aquí tengo el módulo de E versus X, ¿sí? Y digamos que el campo eléctrico es así. ¿Hacia dónde está la variación del módulo de E? ¿Sí? ¿Hacia dónde está? Siempre si saco la derivada, ¿no es cierto? Aquí la derivada con respecto al campo es mayor que cero y es muy grande, y aquí la derivada con respecto al campo es mayor que cero y es más pequeña, pero en cualquier caso es mayor que cero. Eso quiere decir que no importa si es así o si es así, en ambos casos está hacia la derecha, ¿no es cierto? Hacia el punto de más variación del campo. Sí, si estos están así. ¿Cuándo estaría hacia la izquierda la fuerza? ¿Cuándo estaría hacia la izquierda? ¿Cuándo estaría hacia la izquierda? ¿Cómo? Dependería del ángulo θ. Dependería del ángulo teta, exacto, ¿no? Exacto. Cuando el, cuando el coseno del ángulo teta es menor que cero,
¿no es cierto? Pongámosle aquí, pongámosle más separadito. Si el coseno del ángulo teta, ¿no es cierto? Sí, si el coseno del ángulo teta es menor que 0, esta fuerza de aquí va a ser negativa, digamos. Eso quiere decir que la fuerza depende cómo estén alineados estos dos. ¿Sí? Entonces, en este caso que está aquí, ¿no es cierto? Que habíamos visto aquí en el ejemplo, ya sabríamos para dónde se mueve. Sí, este era, ¿no es cierto? Ya sabríamos para dónde se mueve. ¿Para dónde se debería mover en este ejemplo? Una es que gira, ¿no es cierto? Y la otra, ¿hacia dónde está? ¿Hacia dónde se mueve? Se debería mover, ¿no es cierto? Hacia acá, más o menos, ¿ya? Esa debería ser la fuerza. Entonces, la fuerza va a tratar de que se mueva hacia la zona de más campo eléctrico. ¿Sí? En este caso, ¿no? Porque este ángulo de aquí, obviamente, ¿no? En este ángulo de aquí, el coseno de este ángulo es mayor que 0 y por lo tanto la fuerza le dirige hacia la zona de más campo eléctrico, ¿ok? ¿Preguntas? Ahora, si en base de lo que nosotros tenemos se calcula cuál es la energía para poder tener un dipolo en una cierta posición, ¿sí? Básicamente se integra esto de aquí, ¿no es cierto? Una carga en presencia de un potencial externo, se integra esto y simplemente se obtiene esto. ¿Sí? Eso quiere decir que la interacción es de esta forma. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no? Que cuando el ángulo es 0, es decir, que cuando el dipolo y el campo eléctrico están alineados, este punto de aquí es un punto de equilibrio estable, ¿sí? Mientras que cuando el ángulo va creciendo, ¿no es cierto? Hasta este valor máximo, aquí es un punto que vuelve a ser también de equilibrio, pero inestable, ¿sí? Eso quiere decir que el dipolo siempre va a tratar de estar acá, ¿no es cierto? Alineado con el campo, ¿sí? El dipolo siempre va a tratar de estar alineado con el campo. ¿Ya? Eso debido a la fuerza y al torque. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Bueno, en definitiva, ¿no es cierto? Ustedes han visto ahora cómo interacciona un dipolo eléctrico con un campo eléctrico. Entonces, la interacción de un dipolo eléctrico con un campo eléctrico involucra dos cosas, ¿no? Giros, ¿sí? Y traslaciones. Giros debido al torque y traslaciones debido a la fuerza, ¿no es cierto? Básicamente, ¿ya? Usualmente, usualmente lo que se tiene es el giro aquí, ¿sí? Obviamente este también genera una traslación que podría ser interpretada por esta fuerza de acá, ¿no es cierto? Se podría, se podría interpretar la traslación a través de esta fuerza, ¿sí? Entonces, se traslada debido a esta fuerza y gira sobre su propio eje debido al torque, ¿ok? Debido a este torque, ¿no? Este término usualmente no le usamos, ¿no? Pero bueno, pero existe, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, nuestro R siempre va a ser nuestro punto de referencia. Este R de aquí, ¿no es cierto? Este R de aquí va a ser el punto donde esté el dipolo, digamos. Entonces, fíjense que esta fuerza de aquí cambia de acuerdo al sistema de referencia. ¿Sí? Es igual que el tiro parabólico, ¿no es cierto? Ustedes dicen, por ejemplo, no sé si ahí le ven de pronto, ahí se va a aclarar, ¿no es cierto? Ustedes dicen, en el tiro parabólico, ¿ya? Entonces aquí tengo un cuerpo de masa m, por ejemplo, ¿sí? Que tiene una velocidad v para allá y una fuerza hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Que es básicamente la masa por la gravedad, ¿ya? Entonces,
Esta fuerza es la que genera la traslación. Ahora, ustedes también podrían ver, ¿no es cierto? Digo, yo voy a poner mi sistema aquí y voy a estudiar el movimiento no por una fuerza, sino por un torque. ¿Sí? Entonces voy a decir, ¿no es cierto? Esta fuerza de aquí, ¿no es cierto? Esta fuerza, ya, esta fuerza de aquí genera un torque, ¿sí? Y este torque es el que genera el tiro parabólico. Entonces, si yo cambio de sistema de referencia, por ejemplo, utilizo este sistema de referencia aquí, el que esté en rojo, ¿sí? Entonces, mi torque cambia, ¿sí? Mi torque cambia, ¿ya? Mi torque cambia, ¿no es cierto? Porque el sistema de referencia cambia. Entonces, si estudio la traslación no como fuerza, sino como un torque, el torque que genera la traslación depende del sistema de referencia. Sí, entonces, si hacemos la analogía, este de aquí es el que genera la traslación y depende del sistema de referencia. ¿Ya? Y este de aquí, ¿no es cierto? Este término de aquí sería como querer estudiar el tiro parabólico no con sumatoria de fuerza, sino con sumatoria de torques y querer describir esta trayectoria como el torque. Entonces, esto de aquí es obviamente mucho más difícil que describir el tiro parabólico como una fuerza que es simplemente constante. Aquí el torque no es constante. ¿Sí? Entonces es exactamente igual, ¿no? Ahora, en cambio, el movimiento del cuerpo sobre su propio eje no se debe a esta fuerza, ¿no? Por ejemplo, aquí digo, voy a lanzar un cuerpo y si veo eh, la masa que yo estoy enviando, ¿no es cierto? Por ejemplo, es una masa así. Digamos que esta es eh, la masa que yo estoy enviando, ¿no? Y esta masa puede girar sobre su propio eje mientras se va trasladando, ¿sí? Entonces, este giro de aquí sería equivalente, ¿no? Sería el giro del dipolo sobre su propio eje mientras se va trasladando por la fuerza. Pero la traslación no necesito calcularle como torque, sino simplemente como fuerza. Entonces, por eso este término les digo que se puede no considerar porque la traslación yo la puedo considerar, ¿no es cierto?, como la fuerza. Sí, simplemente le puedo calcular como el término de fuerza, sí, que sale de aquí, ¿no es cierto? Este es el que me genera la traslación y el torque me genera la rotación sobre su propio eje. No sé si ahí está su pregunta respondida. Sí, pero también, o sea, quería despejar esta duda, o sea, porque si es que SR, así como habíamos visto antes, o sea, que Sí, nosotros es como que un punto de referencia que nosotros le damos a nuestro, a nuestra distribución a nuestro dipolo. sí, Entonces, justamente este R también podría cambiar dependiendo de dónde le ubicaríamos al dipolo, o ese ya estaría, claro, ese R podría o sea, cambiar, claro, ese R podría cambiar. Es que ahí es más complicado porque, por ejemplo, si el dipolo se mueve en un movimiento que no es rectilíneo y uniforme, yo no puedo tomar un sistema de referencia centrado en el dipolo porque no es un sistema de referencia inercial. Sí, entonces yo no podría sugerir, por ejemplo, que siempre tomen un sistema de referencia que vaya con el dipolo, porque su movimiento no necesariamente va a ser un sistema de referencia inercial, si me hago entender. Eso quiere decir que si bien ustedes siempre pueden suponer, ¿no es cierto?, que el dipolo se encuentra, por ejemplo, en el origen, ¿sí? Y el R es cero, no siempre puedo hacer eso con todo dipolo, ¿no es cierto? Porque si el dipolo se mueve de una forma que no sea lineal, entonces ya no es un sistema de referencia inercial y ya no puedo tomar como sistema válido, ¿no? Eso quiere decir que de manera general este R no va a ser cero y puede ser variable con el tiempo, de una manera cualquiera que sea, ¿no? Entonces este R de aquí de manera general es variable, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Y no tiene nada que ver
con este R de acá, ¿no es cierto? Por si acaso, no tiene nada que ver con este R que yo tenía para calcular el momento dipolar, ¿sí? No tiene nada que ver con este R de aquí, ¿ya? No tiene nada que ver con este R de aquí, ¿sí? Porque este R de aquí simplemente es el que me sirve para calcular el momento dipolar. Y como usualmente yo uso la aproximación dipolar cuando la carga es cero, este dipolo, ¿no es cierto? Este momento dipolar es independiente de dónde se encuentre el origen. ¿Sí? Entonces no sé si ahí se aclara su duda porque son dos R's diferentes, digamos, ¿ya? Sí, 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 sí. O sea, es que ahorita también igual estamos tomando que la carga es cero, entonces sí, ahí me cuadra. ya, ok. Bueno, entonces quedamos ahí por ahora. Si hay otra pregunta, por honor al tiempo, ya están los otros estudiantes esperando. Por favor, podemos quedar para una reunión. Habíamos quedado una reunión con alguno de ustedes, me parece, no estoy seguro. Sí, conmigo. Era hoy día, ¿no? No, quedamos mañana. Ya, ¿a qué hora era? ¿A las 4? Sí, 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 sí. Ya, ok, bueno. Entonces nos Solo, veríamos solo mañana. una cosa más, profe. ¿Podría subir la clase del viernes, por favor, que no está subida? ¿Nuestra subida? Hmm. Bueno, ya le subo. Ya pensé que ya estaba subida, no sé. Se me ha pasado. Ya le subo en un ratico. ¿Ok? Listo, hasta luego. Listo, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.